Aló, aló Diana, ¿me escucha? Sí, Ok, good. Bueno, les había escrito en el chat, aló, aló. porque creí que iba a tardar más en poner una actualización en la computadora, pero no, creo que ya está. Ok. So, na good. Bien, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar con esta última semana del curso, ¿sí? Em, Vamos a trabajar, bueno, unos otros temas un tanto importantes, ¿no? Y bueno, esto es como para tener en cuenta de lo que vamos a hablar, sobre todo en esta parte de los verbos, de cómo utilizamos los verbos separables, cómo vamos a hablar acerca de este tema que es como bien importante, ¿no? Vamos a poder hablar de nuestras actividades en una semana, ¿no? O sea, como el lunes hago esto, el martes hago aquello, ¿sí? Vamos a aprender a decir algunas actividades de ocio o algunos hobbies, ¿sí? Y asimismo vamos a hablar acerca de qué tan frecuentemente realizamos alguna acción o qué tan rara vez la hacemos, ¿no? Entonces, toda esta semana vamos a hablar o vamos a estar de la mano de los verbos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para que tengan en cuenta el contenido de la clase, ¿ok? So, asimismo, bueno, vamos a comenzar con un tema bien importante que es acerca de, am, bueno, cómo decimos en alemán de manera informal la hora, ¿verdad? Así como especificamos un tiempo o cómo decimos incluso un lapso, ¿no? ¿Cómo lo encajamos? So, primeramente, bueno, vamos a hablar acerca del tiempo, de las horas, ¿ah? Y lo que vamos a revisar aquí es, bueno, primeramente vamos a contestar a la pregunta, Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? ¿Ya? Bueno, de estas palabras, bueno, ya tenemos varias, ¿no? Claras, como wie, como ist, como es. Tal vez aquí una que es diferente es esta de spät. Also spät es tarde. Wie spät ist es? Entonces es como para preguntar qué tan tarde es. ¿Ah? Y esa es una pregunta como más informal, ¿sí? So, wie viel Uhr ist es? Esta es otra manera de preguntar qué hora es. Wie viel Uhr ist es? Entonces, aquí tenemos el sustantivo die Uhr, que es la hora, ¿sí? Se refiere a la hora, no sé, las nueve horas, las 10 horas, ¿sí? Solo confundir con die Stunde, que Stunde se refiere a la hora, pero a los 60 minutos, ¿sí? O sea, esta no es la hora del reloj, sino después de 60 minutos es una hora, ¿no? Entonces, este se refiere a Stunde, ¿sí? Y no olvide, bueno, spät, eso comienza con SP, entonces hay que hacer spät, Stunde, eso, esta comienza con ST, entonces hay que hacer Stunde, ¿ya? So, entonces, en la pregunta, wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? ¿Ya? Podemos contestar de la misma manera.
Es decir, es, ist, bla, bla. ¿Sí? Entonces, con esto vienen los números otra vez, ¿no? Es ist. Y no sé, por ejemplo, vamos a poner las 9. Es ist 9 Uhr. ¿Ya? Es ist 9 Uhr. Entonces aquí diríamos son las 9. ¿Ya? O podría decir simplemente es ist 9. Entonces podremos aclarar como... sí, bueno, podremos aclarar como Uhr, pero no es indispensable. Es ist 9, podremos decir. ¿Ya? Es ist 9 Uhr. Oder so. ¿Sí? Gut. Diana, usted está en Alemania ahorita, ¿no? Son las 4:20 casi. ¿Ya? Entonces diríamos es ist 4. ¿Ah? Bueno, las 4 y pico. ¿Sí? O podremos agregar es ist 4 Uhr. ¿Ya? Entonces, es ist 9 Uhr, es ist 4 Uhr oder so. Esta es como una manera informal de decir la hora. ¿Ya? So, en este formato utilizamos el formato de las 12 horas. Sí, eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Pero podremos especificar un poco más el vocabulario. Por ejemplo, decir morgens, Vormittag, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts. ¿Ya? So, perdón, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si decimos es ist 9 o es ist 9 Uhr, podría ser que fueran las 9 de la mañana o las 9 de la noche, ¿no? Entonces podríamos especificar, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ahorita diríamos es ist 9 Uhr Vormittag. ¿Ya? O sea, Vormittag, o sea, vor es antes y Mittag es mediodía. Entonces son las 9 antes del mediodía. ¿Sí? Entonces, allá en Alemania podríamos decir es ist 4 Uhr nachmittags. ¿Ah? Que esto es después del mediodía. ¿Sí? Y podremos decir, no sé, por ejemplo, es ist 12 Uhr. Bueno, es ist 12 nachts. ¿Ah? Son las 12 de la noche, o las 12 en la noche, por la noche. ¿Sí? Entonces, este vocabulario, morgens, se refiere temprano en la mañana. ¿Ah? Podríamos decir, es ist 4 Uhr morgens. Son las 4 de la mañana. Vormittag es antes del mediodía. Mittag es durante el mediodía. Entonces, podríamos decir, es ist 12 mittags. ¿Ah? Son las 12 del mediodía. Nachmittag, después del mediodía. Es ist 1, podríamos decir, por ejemplo. Es ist 1 nachmittags. Es la 1 después del mediodía. Ahora, es ist, no sé, 4 Uhr abends, son las 4 de la tarde. Oder so. ¿Ya? Entonces, esta es una manera de decir la hora. So, algo que es bien curioso, bueno, diferente con respecto a nuestro español, es que, por ejemplo, ahorita podremos decir en 8 minutos más, es ist halb 10. Vormittag, por ejemplo. Es halb 10 vormittags. ¿Ah? O en Alemania, usted podría decir es ist halb 5.
Abends. So, para nosotros van a ser las 9:30 de la mañana. ¿Ah? Entonces, aquí lo curioso es que en español tendemos a decir la hora que ya pasó, ¿no? Es decir, son las 9:30. Pero en alemán no, en alemán es diferente. Los alemanes tienen tanto cómo planear su tiempo, ¿no? Que ellos lo ven hacia adelante. Es decir, es la mitad para las 10 aquí o la mitad para las 5 allá. ¿Ah? Entonces aquí decimos, es ist halb zehn, es la mitad para las 10, ¿ah? Antes del mediodía, vormittags. Ahora es ist halb fünf, o sea, es la mitad para las 5 por la tarde. ¿Sí? Entonces, esta es una de esas expresiones que no están en español, pero es bien importante conocerlas porque podríamos confundirnos de una manera fácil, ¿no? Halb zehn, entonces la mitad para la hora que viene, es decir, la mitad, bueno, por la mitad para las 10 en este caso. ¿Sí? So, igualmente bajo, halb fünf, la mitad para las 5. ¿Ya? Entonces, esta es una de las maneras que se puede utilizar. ¿Ya? No sé si tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Ya? Creo que está sencillo hasta ahora, ¿no? Ok, so, otro punto importante es esta preposición, ¿ok? Bien, ¿a qué me refiero con esto que es importante? Bueno, es que funciona como para decir la hora en punto, ¿sí? Y también vamos a conocer otra preposición o este par de preposiciones que es von, bla, bla, bis, bla, bla. Bien, entonces tenemos que von es de o desde y bis funciona para decir hasta. So, por ejemplo, podremos decir algo así como un 10 Uhr frühstücke ich. Also, aquí tenemos un verbo que está medio extraño, esos largos en alemán. So, frühstücken. So, frühstücken es desayunar. Entonces, aquí diría, um 10 Uhr frühstücke ich. A las 10 desayuno yo. ¿Ah? Entonces, 10 Uhr estamos utilizando directamente que a las 10 en punto. ¿Sí? 10 Uhr. Entonces, esto puede variar, ¿no? 11 Uhr arbeite ich, a las 11 trabajo, 7 schlafe ich, a las 7 me duermo, und so weiter. ¿Sí? Entonces, aquí estamos utilizando la preposición que nos ayuda a expresar la hora en punto. ¿Cómo decir a las en español, no? A las 10. Good. Y luego tenemos esta preposición doble, que es von, por ejemplo, von 9 Uhr bis 10 Uhr lerne ich Deutsch. ¿No? Y entonces aquí también estamos utilizando dos preposiciones. Y aquí la idea es decir, right? Ya. La idea es von 9, de las 9 bis 10 hasta las 10
aprendo yo alemán. ¿Ah? Entonces, bueno, aquí estamos utilizando el verbo lernen, que es aprender. Entonces, en estas oraciones, en estos pequeños ejemplos, podemos ver cómo utilizar estas preposiciones. ¿Ah? Que está sencillo. So, la idea es como tratar de repasarlo lo más que se pueda para identificar las mismas expresiones con el tiempo. Y hay que repasar los números y esta parte, ¿no? So, ich. Entonces, no hay que olvidar que el verbo está en la segunda posición y eso no se pierde, no se mueve. ¿Sí? O sea, decir ich frühstücke es un error porque los adverbios de tiempo, o la hora en este caso, no puede ir junto con el pronombre. So, piense que los alemanes, para ellos es tan importante el tiempo que primero dicen el tiempo y luego cómo ocupan ese tiempo, ¿no? Entonces, a las 9 desayuna, ¿quién? Yo. ¿Sí? Entonces la persona es hasta el último. Y luego de las 9 a las 10, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? Aprender, ¿no? ¿Quién? Yo. Entonces, aprendo yo alemán. Por eso. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda como a identificar bien los lapsos o los momentos del día, ¿sí? La hora, precisamente. ¿Ah? Eh, ¿Estás claro? No sé si tengo alguna duda, alguna Sí, pregunta. tengo una duda. Bien. Ah, ¿está mal si después de UA lerne ich Deutsch, o sea, si cambiamos el ich hasta después de Deutsch, o sea, UA lerne Deutsch ich? Ah, no, no está mal. So, lo importante de esta expresión es mantener el verbo en la segunda posición. Ujú. So, sen o a, todo esto es la posición uno, porque está respondiendo a la pregunta ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, si tenemos la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Entonces es un adverbio de tiempo. Y los adverbios de tiempo regularmente van en posición uno. ¿Sí? Como aquí. Sí. Sen o frühstücke ich. Después viene el verbo en la posición 2. Esto es bien importante. So, en estos primeros niveles vamos a estar viendo que el verbo está en la segunda posición. La posición 2. Ujú. Lernen, frühstücke. ¿Sí? O sea, si decimos un adverbio de tiempo, después viene el verbo y después el pronombre o el sujeto de la oración. ¿Sí? Ok. Ich. Pero, por ejemplo, mezclar el pronombre con el adverbio de tiempo, eso sí es lo que no es correcto. Si usted dice, ich 10 Uhr frühstücke, nein. O si Vale. dice, 10 Uhr ich frühstücke, auch nicht. ¿Ah? Entonces ahí es un error gramatical. ¿Sí? Son de esas Ok. cosas que tiene el alemán que son fáciles de identificar. O sea, para ellos es fácil identificar cuando una persona no es nativa, ¿no? Porque tiene este tipo de errores, que a ellos les suena raro. ¿No? Ok. So, Gracias. bitteschön, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Nein? Ok, perfecto. Entonces, en nuestro capítulo de Nico, vamos a ver un montón de ejemplos con estas frases. So, dann guck mal, das heißt Emmas Tag, es decir, el día de Emma. Emma es la niña esta que está aquí. So, ja, das geht. Was ist? Meine Kollegin Manja ist krank. Ich mache morgen Manjas Unterricht. Ok, so, seguimos con esto de la gente, ¿no? De que estaban rentando, que buscan quien rente. Y nos quedamos en el último capítulo donde Lisa se sienta y dice, ay, no puede ser. Entonces ya pregunta aquí, ¿qué pasa, no? Me leid. So, meine Kollegin Manja ist krank. So, mi colega Manja ist enferma. Krank es enfermo. Ich mache morgen Manjas Unterricht. Entonces, yo hago mañana el curso, so Unterricht.
es curso. ¿Vale? Entonces yo hago mañana, o yo doy mañana el curso de mañana. Das ist doch super. Das ist doch super. Entonces, está bien chido, ¿no? Y luego pregunta aquí la bellísima Lisa, ja, und was mache ich mit Emma? Entonces, sí, ¿y qué hago yo con Emma? ¿No? Sí, Emma ahorita la están cuidando porque su mamá se fue a Estados Unidos. Ja, und was mache ich mit Emma? Wann beginnt der Kurs? Okay, so, wann beginnt der Kurs? ¿Cuándo inicia la clase o cuando inicia el curso? ¿Ah? Aquí el verbo es beginnen, beginnen. 9. Entonces, aquí está el primer ejemplo, 9. ¿Ya? Entonces, está diciendo la hora exacta, exactamente a las 9. 9. Das geht nicht. So, das geht nicht, es como, no puede ser, ¿no? Eso no va. Das geht nicht. ¿No? También esta expresión es como para cuando algo deja de funcionar. Ya no funciona, das geht nicht. Ya no va. Wann arbeitest du morgen? So, que la pregunta entonces viene con wann, ¿no? Wann es cuándo. Wann arbeitest du morgen? Entonces, ¿cuándo trabajas tú mañana? Ich arbeite morgen von 8 bis 12. Ok, entonces aquí está, ¿no? Ich arbeite morgen, entonces yo trabajo mañana von 8 bis 12, de las 8 hasta las 12. Entonces, otra vez aquí está von y bis. Von 8 bis 12, entonces de las 8 a las 12. Und nach dem Mittagessen habe ich Volleyballtraining. Und nach dem Mittagessen y después de la comida del mediodía, habe ich, also ve aquí cómo está el verbo antes del pronombre, ¿no? Porque está diciendo un adverbio de tiempo. Entonces, después de la comida del mediodía, tengo yo entrenamiento de Volleyball Training. Und das Training ist von 2 bis 4. Und das Training y el entrenamiento es de las 2 a las 4, von 2 bis 4, ¿no? Und du, Navin, wann hast du morgen Uni? Ok, la misma, ¿no? So, ¿y tú, Navin? ¿Wann hast du morgen Uni? ¿A qué hora o cuándo tienes universidad? Tienes que ir a la universidad. Ich bin von 9 bis 5 in der Uni. Entonces, ich bin von 9 bis 5 in der Uni. Entonces, estoy desde las 9 hasta las 5, ¿no? Un ratote. En der Uni. Also den ganzen Tag, tut mir leid. Also, den ganzen Tag. Bien, also es algo que yo digo mucho, ¿no? Entonces, den ganzen Tag. Also, den ganzen Tag es para decir todo el día. Also, den ganzen Tag. Entonces, todo el día. Tut mir leid. Lo siento. ¿No? Pues nadie puede ayudarle a cuidar a Emma. Was macht Nina morgen? So, was macht Nina? Nina es la amiga chinita, ¿no? ¿Qué hace ella mañana? Nina hat morgen um 8 einen Termin beim Arzt. Entonces, Nina tiene mañana 8, en punto de las 8, a las 8, einen Termin. Bien, Termin es cita. ¿Ya? So, beim Arzt es con el doctor. Entonces dice, Nina tiene mañana a las 8 una cita con el doctor. Und danach ist sie von 10 bis 3 in der Schule. Y después, und danach, also danach es después, ist sie, está ella, o sea, otra vez el verbo separado del pronombre. So, und danach ist sie, antes que el pronombre, mejor dicho, von 10 bis 3 in der Schule. Entonces, está de las 10 hasta las 3 en la escuela. Es gibt keine Lösung. Ich rufe Manja an. Wir sagen den Unterricht ab. Es gibt keine Lösung. Also, es gibt, entonces es la expresión para decir hay. Keine, eso es la negación. Lösung es, por cierto, es femenino. Die Lösung es solución. Entonces dice aquí, no hay ninguna solución. Es gibt keine Lösung. Ich rufe Manja an. Entonces le llamo por teléfono a Manja. Wir sagen den Unterricht ab. So, esto es, nosotros cancelamos el curso. Cancelemos el curso. Wir sagen den Unterricht ab. Nico ist doch da. Nico ist doch da. No, buena idea. Nico está pero ahí, ¿no? Pero Nico está ahí.
Wie bitte? Ok, entonces pregunta, ¿wie bitte? Que esta es una manera de decir, ¿cómo? Por favor. ¿No? Como decir, ¿me podría repetir, por favor? ¿Wie bitte? Nico, passt du morgen auf Emma auf? ¿Passt du morgen auf Emma auf? Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuidas a Emma mañana? ¿Passt du morgen auf Emma auf? Emma, Babysitting. Ja, babysitting. Ja, gerne. Gut, entonces sí, con gusto. Ya, gerne. Pues bueno, a la bellísima Lisa ya no le queda de otra más que pues, aquí. ¿Ah? Y ese entonces fue nuestro capítulo de hoy. Good. Entonces, bueno, la idea de estos es repasar los números, ¿sí? Por lo pronto, hasta el 12. Utilizar estas partes del día, Vormittag, Nachmittag, Mittag, Abends, bla, 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 ¿sí? Para distinguir las partes del día. Y esto de las preposiciones que es bien importante, ¿no? Porque las tenemos como, las tenemos que utilizar muy, muy seguido, ¿no? Esto es bien importante, las expresiones del tiempo para los alemanes, porque bueno, tenemos una idea más clara de cómo ellos organizan sus cosas, ¿no? Entonces, para ellos el tiempo es muy, muy importante, ¿no? Entonces, precisamente por eso decimos la respuesta a la pregunta wann, es decir, ¿cuándo? Eso va a ser en primera posición, esta respuesta a la pregunta ¿cuándo? Entonces, a las 10, a las 9:30, ¿sí? O de las 9 a las 11, no sé. Después viene el verbo, ¿sí? Entonces, el verbo va antes que el pronombre, ¿sí? Nunca va primero el pronombre y luego el verbo. Si tenemos un adverbio de tiempo, entonces después del adverbio de tiempo viene el verbo y luego el pronombre, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué es un adverbio de tiempo? Bueno, el que precisamente responde a la pregunta ¿van? ¿No? Si tenemos una respuesta a la pregunta ¿cuándo? Tenemos aquí la pregunta ¿van? Que es ¿cuándo? Entonces, esta respuesta, 10 Uhr, von 9 bis 10, o so. ¿Sí? Entonces, todo esto es un adverbio. Después viene el verbo, stuke ich, oder lerne ich, oder schlafe ich, oder esse ich, no sé. ¿Sí? Y después el pronombre, esse ich, schlafe ich, oder schläft sie, ¿sí? No sé, ella o él, oder so. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Diana? Nein. Perfecto. Bien, entonces, si está todo claro, vamos a pararle por hoy hasta aquí y nos conectamos mañana otra vez. ¿Sí? Ok. Ok, so dann, Ok. Dankeschön und Danke. bis morgen. Tschüss. Tschüss.